Cuando tú empezaste, ¿sí sabías lo que estabas haciendo o nomás te aventaste? No, pues nomás me aventé a lo puro güey, como dicen por ahí. No, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Pero fue algo bueno, algo bonito, que se lo tengo que agradecer a una persona que desgraciadamente el día de hoy no nos hablamos. Él era un buen amigo mío y precisamente pues, porque nos aventamos en un negocio en el que ni él ni yo sabíamos, éramos inexpertos, estábamos comenzando y no supimos cómo manejarlo. Entonces, desgraciadamente, por causa del negocio, se perdió también la amistad. Pero no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Simplemente sentía como un impulso, una necesidad, unas ganas de que quería hacer algo diferente, de que ya no quería seguir siendo empleado y quería hacer algo propio mío. ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando abriste ese taller? Nada, porque en realidad no lo visualizaba yo como un taller. Es que en ese tiempo me dedicaba nada más pues a comprar y vender mis propios carros, así es de que nunca lo visualicé. En ese momento yo no visualizaba tener el taller para repararles carros a otras personas. Simplemente renté un espacio para reparar mis carros y poderlos vender. Eso es lo que yo tenía, así es de que no visualizaba yo que iba a estar arreglando carros para otras personas, que iba a tener un taller para servirles a las personas. La verdad, nunca hubo ese pensamiento. En ese tiempo, ni por aquí me pasaba. ¿Y qué fue lo primero que te pegó en la cara? Lo primero que me pegó en la cara, me imagino que te refieres a que cuál fue el primer problema grande. Pues no recuerdo con exactitud, para serte honesto, cuál haya sido el primer gran problema, pero recuerdo uno que creo que fue de los primeros. Eh, en una ocasión nos trajeron a pintar, era una Chevy, no recuerdo qué año era, pero ha de haber sido como una Chevy del 92 más o menos. Ese era el body, es el old body, ese cuadradito. Eh, Era roja, roja como guinda. Y nos lo trajeron porque se le estaba cayendo el clear a todo alrededor. Entonces querían una pintura general. Y tenía pequeños detalles que había que hacerles un poco de bodywork. Ah, total de que le pusimos primer a toda, por completo, toda la camioneta. Y después para lijar el primer, yo sabía que o lo terminábamos con lija 600, pero lo que no sabía es que pues se van bajando de diferentes granos de lija. En este caso, digamos que después ya lo aprendí, ¿verdad? Que se puede empezar a lijar, eh, por ejemplo, con 320, llevártela así a 400, luego 600 y si la quieres terminar en 800. Pero con la lija 320, pues bien rápido que le bajas la superficie al primer, es su granudito y eso se lo lleva rapidito. Y ya después las otras lijas son solamente como para ir eliminando las rayas
de esa otra lija más gruesa que usaste primero. Pero en ese tiempo no entendía y no sabía de eso. Así es de que le aplicamos, para empezar, número uno, le aplicamos primer a toda la camioneta, lo que no era necesario. Número dos, empezamos a lijar el primer nada más con lija 600. Así es de que nos aventamos como una semana y media entre yo y otra persona, lijándolo y lijándolo. Y no se terminaba ese primer. Y aún recuerdo que ya cuando lo pintamos todavía se notaba la textura del primer por debajo porque era demasiado que teníamos, demasiado primer que teníamos que lijar. Y con esa lija tan fina, no hombre, era un trabajo pero grandísimo. Entonces, ese fue uno de los primeros golpes en la cara. Y es que, traducido en otras palabras, pues no sabía lo que estaba haciendo. Y al no saber lo que estás haciendo, pues es como si estuvieras tirando dinero o tiempo a la basura, porque es lo que estábamos haciendo, quemando y quemando tiempo, cuando si ya hubiera sabido o hubiera tenido a mi lado una persona que tuviera más experiencia, inmediatamente hubiéramos usado una lija más gruesa e ir haciendo el proceso correctamente. Pero esa fue una de las primeras cachetadas que nos dio la vida o que nos dio el negocio, ¿eh? Porque fue específicamente en esto de los carros y fue una de las primeras malas experiencias o cachetadas, como dices tú. ¿Qué hacías en un día normal en ese tiempo? Uf, ¿qué no hacía? Más bien diría yo, un montón de cosas. Pues todo, porque yo era el único, la otra persona que me ayudaba solamente venía a ayudarme un par de horas. Así es de que yo tenía que hacer todo. Tenía que contestar el teléfono por si algún cliente que quería venir a... En ese tiempo, como te digo, no reparaba carros para otras personas, pero los reparaba los míos para venderlos. Entonces tenía que contestar el teléfono si alguien quería venir a ver un carro. Tenía que publicar lo que sea el carro que tenía. Tenía que repararlo, tenía que ordenar partes. eh, pues tenía que hacer la reparación que se tenía que hacer, haya sido de mecánica, de hojalatería, de pintura, pues lo que fuera. Tenía que hacerla de repartidor o delivery, por si había que, o mensajero, no sé cómo se le llama, pero si tenía que ir a la refaccionaria a traer X cosa, pues lo hacía yo. O sea, tenía que ser de contador también, porque tenía que llevar las finanzas. Ah, tenía que apostarle a carros en la subasta, me tenía que meter a la subasta. Y esto era cosa de todos los días, o sea, pues todos los días hay subastas. Así es de que todos los días estaba buscando carros, apostándoles. Cuando se terminaba la subasta o que terminaba yo de mirar los carros que me interesaban, pues ya me ponía a trabajar y venía eso que te digo de andar yendo a hacer vueltas, a traer material, a traer refacciones, contestar mensajes de alguien que estaba interesado en el carro, limpiando el taller, barriendo, lavando el baño, todo, todo lo hacía yo y eso era un día a día, siempre era lo mismo. ¿Qué era el momento que te diste cuenta que no lo puedes hacer todo? No, pues ya para eso sí pasó bastante tiempo de recién que empecé. Como algunos 5 años después de que comencé, fue que empecé a entender que no lo podía hacer todo, porque en ese tiempo, pues me sentía, no es que me sintiera, sino la adrenalina y la necesidad de lo que estás haciendo te empuja a, a no parar, nada más estás en modo supervivencia, nada más estás yendo adelante, yendo adelante, yendo adelante y no analizas ni siquiera
qué estás haciendo, cuánto estás haciendo y si eres capaz de hacerlo. Simplemente vas y vas. ¿A qué me refiero con esto? Que en ese tiempo, digamos que si ya se había terminado el mes, estamos a principio de mes y mañana se tenía que pagar la renta y no había el dinero para pagar la renta y había 2 o 3 carros que se podían vender, pues era a estarlos publicando, a hacer llamadas para ofrecérselos a personas que eran clientes potenciales y o sea, ese esfuerzo de estar o esa necesidad de, de agarrar ese dinero que hacía falta para pagar esas cuentas. O si tenía algún cliente que ya me había hablado y me había ofrecido menos y no se lo había querido dar ya en ese momento de gran necesidad, hacer las llamadas y decirle, todavía te interesa, está aquí para que te lo lleves. Eh, entonces, es una adrenalina y como una energía que te surge de adentro del cuerpo que no sabes ni de dónde viene, pero es por la necesidad y por las ganas de no dejar morir lo que ya comenzaste. Así es de que hubo muchas ocasiones que no iba ni siquiera a dormir a la casa, me quedaba en el taller y solamente dormía, no sé, un ratillo, 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque ya, digamos que ya había logrado que alguien me dijera, sí, mañana voy a ir por el carro, pero todavía no lo tenía listo, así, había cosas que le hacían falta. Entonces, quedarme toda la noche para terminar el carro y que estuviera listo para que la persona al día siguiente viniera por él y trajera el dinero, venderlo y pues ahí ya poder pagar las cuentas que había. O sea, en ese tiempo el taller vivía día a día. Claro que sí, tal cual, día a día. No, pues no había una reserva, digamos, que para poder pagar algo sobre la próxima semana. Siempre era así, día a día, el viernes o sábado, que normalmente era cuando vendíamos carros o eso. Y pues también era cuando necesitaba dinero pues, para el lunes poder dar a mi esposa el gasto de mi casa y eso. Y siempre así fue, por varios años. Dar ese o agarrar ese dinero que se necesitaba para pagar las cuentas hasta el último día que se podía alargar. Así sí, totalmente. Se vivía día a día. En ese tiempo, ¿tú fuiste otro trabajador? Que si yo fui otro trabajador, ¿a qué te refieres con eso? Como que En el sí. taller. Oh, sí, claro. Pues yo era un autoempleado. Ahora lo entiendo. En ese tiempo no. mm, Pues, como te digo, mi objetivo ni siquiera era reparar carros para otras personas. Yo no me miraba. Pues para comenzar, ni siquiera tenía un nombre el taller o nada por el estilo. Simplemente era como un lugar a donde yo iba a reparar mis carros, pues es mi taller, pero no se miraba así. Así es de que sí, yo era un empleado 100%, ah, un trabajador, digo, porque yo hacía todo, claro que era un trabajador. Explícame esto. ¿De verdad hacías todo tú? Claro que sí, lo hacía todo yo. Eh, bueno, había ciertas cosas que no, pero prácticamente todo. Eh, Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que compré un carro que estaba chocado de enfrente y aparentemente
cuando yo lo miré en la subasta, nada más se miraba como que estaba golpeado el bumper y el radiador support. Y ya cuando llegó el carro al taller, tenía quebrado el, el pen del aceite de la transmisión. Y no solo eso, ese golpe, haz de cuenta como que el carro golpeó contra una piedra o algo en una banqueta en la parte de abajo, entonces eh, se quebró el oil pen, no tenía nada de aceite y aparte dañó eh, la, el cuerpo de válvulas de la transmisión. Sé que se llama cuerpo de válvulas porque ahí aprendí. Eh, entonces, de no saber de mecánica, pues como venía dañado, eh, me puse a abrir la transmisión para, para tratar de repararla. Y sí, efectivamente, no era un daño muy grande, ¿verdad? Pero sí estaba dañado ese cuerpo de válvulas y lo que hice fue conseguir otro en un lugar que venden refacciones de transmisiones usadas. Me vendieron ese cuerpo de válvulas, lo reemplacé, puse aceite y todo, y ahí quedó. Así es de que eso me hace ver que sí hacía de todo, pero sí había muchas cosas que obviamente no podía hacer, especialmente cosas eléctricas, programación y eso, la verdad, en eso sí no, me costó mucho trabajo, pero igual cosas pequeñas sí las hacía, pero cosas más grandes de problemas eléctricos y cortos, eso sí, siempre usé a otras personas a que me ayudaran a hacerlo. ¿Qué es el error más grave que has cometido? Uf, no, pues no sé, hay un montonal, pero más grande. Es una pregunta muy difícil porque ha habido tantos errores, porque en esto del emprendimiento, tal vez el día de hoy es fácil y pues ya no se cometen tantos errores por la experiencia que tengo, ¿verdad? Pero no, he cometido miles, si no es que millones de errores. Mm, pero uno así grande que yo me recuerde y que hasta es un poco chistoso. Recuerdo una vez que llegó una camioneta, era una Chevy Colorado, y por lo mismo de que ya estaba bien cansado, quería irme a dormir y eso, pero pues tenía que revisarla. Y, y venía con el radiador roto, entonces la bajaron de la grúa, la pusieron enfrente del taller y le revisé el radiador y miré que no tenía agua, entonces, o antifreeze. Entonces, la necesitaba yo mover de ahí donde me la había dejado la grúa, que eran como 2 cuadras, a, al taller, y para no pagar otra grúa, porque la que la trajo era una de estas trailers grandes, entonces la dejó ahí porque no podía llegar hasta donde estaba el taller y no quise pagar otra grúa. Así es de que como no tenía antifreeze, eh, le quise echar agua pues para que no se calentara. Y por el cansancio o por lo que sea, fui, agarré la manguera del agua y olvidé que ya hasta le había quitado la tapadera al radiador y llegué y quité, en esa camioneta, los mecánicos han de saber que está muy cerca el tapón del, del depósito del agua, está bien pegado a donde está el, el tapón donde se le echa el aceite al motor. Total que llegué y quité la tapadera del aceite del motor y le puse la manguera de agua para que se llenara.
ya hasta cuando se llenó y miré en la parte de arriba, pues que estaba mezclado aceite con agua, porque la camioneta estaba prendida, estaba trabajando. Y obvio que como estaba en circulación, se medio que se mezcló. Y cuando empezó a subir así para arriba el agua, miré que estaba mezclada con aceite. Y mi primera reacción fue que está pasando aceite al radiador, pero cuando me puse a observar bien, le había echado agua al, al motor en vez de echársela al radiador. Entonces, como te digo, es un, un error muy grande y al mismo tiempo es chistoso. A final de cuentas, pues lo único que tuve que hacer ahí fue sacarle el aceite mezclado con agua y, y ya echarle aceite nuevo y no pasó a mayores. Pero pues es un ejemplo de un error o de un problema que pasa porque ya estás fundido de tanto trabajar y, y que ese mismo cansancio te hace hacer cosas tontas o chistosas, no sé cómo llamarle, pero son cosas tontas. Y así como ese, otros de que a veces le llegué a poner al jump box, a algún carro que estaba descargado, poner los cables volteados y quemar fusibles o incluso hasta una computadora. Son errores que pareciera que son bien tontos, pero que pasan porque ya es como si anduvieras en piloto automático, ya la mente no está procesando bien las cosas, simplemente estás yendo por inercia y por la necesidad. Si alguien está empezando ahorita, ¿qué es lo que no entiende todavía? Lo que no entiende. Yo creo que en ese punto, todas las personas que empezamos, no entendemos que no porque sepamos hacer una parte del trabajo nos convierte en negociantes. Por ejemplo, en esto de los carros puede ser que una persona que toda su vida ha sido pintor, de repente decida emprender y abrir su propio taller. Y lo que nos pasa a las personas que hacemos eso es que pensamos que con saber hacer el trabajo, pues como que ya el negocio fuera a funcionar. Y no es lo mismo saber hacer una parte del trabajo, o incluso no es lo mismo saber hacer el trabajo que saber hacer dinero. Son dos cosas bien diferentes. Trabajar duro o ser buen trabajador, ser talentoso, no equivale a hacer dinero. Para hacer dinero tienes que ser un negociante. Creo que eso es lo que las personas van comenzando, que vamos comenzando, nunca entendemos eso. Hasta después la vida se encarga de que con ciertos tropiezos nos hace entender que son dos cosas bien diferentes. Desde afuera suena a que estabas siendo productivo. ¿Por qué dices que no? Porque en verdad no estaba siendo productivo. Po- Lo pongo en perspectiva. En ese tiempo yo trabajaba fácil 20 horas al día y pero no producía, o sea, la cuenta del banco o lo que yo tenía de reserva no crecía, simplemente estaba trabajando y trabajando y trabajando. Eran muchas horas. En cambio, el día de hoy, eh, con la mitad de eso, que son 10 horas, veo como sí hay una producción, sí gano. Entonces, por eso considero que no, o sea, no era productivo. Simplemente es que estaba moviéndome mucho. Yo lo miro así, es como, va a sonar bien mamón y bien cliché, como dicen los que saben, pero es como como un hámster. O sea, está corre y corre y tal vez
no sé a qué velocidad corre, ¿verdad? Pero aparentemente se mira que está moviéndose mucho, pero no se está moviendo de punto, nomás está, trabaja y trabaja y trabaja, pero no está avanzando. O sea, está trabajando, está corre y corre, pero no se está moviendo, está exactamente en el mismo lugar. Así lo miro yo que me pasaba en ese tiempo, de que hacía mucho, mucho trabajo, pero seguía económicamente en el mismo punto, no me movía. Incluso creo que muchas de las veces, en vez de estar yendo hacia adelante, estaba yendo un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que la gente no ve cuando hace todo? Uf, un montón de cosas que no se da cuenta uno cuando haces todo. Porque como haces todo, no tienes tiempo de detenerte a analizar nada. Simplemente estás yendo, yendo, yendo. Pero para que me entiendas, una de esas cosas es que, por ejemplo, los materiales que se necesitas o las partes, por la rapidez en la que estás trabajando, digamos que si compras una lija, no te das el tiempo de comparar precios de esa misma lija de diferentes marcas, en diferentes tiendas, o si la puedes ordenar por volumen, porque de todos modos vas a necesitar, en vez de comprar un paquete, mejor comprar una caja que te va a durar, no sé, para un mes, dependiendo qué tanto uses. No te das a ese tiempo de analizar ese tipo de cosas que muchas de las veces comprando al mayoreo economizas, pero si miles y miles. Entonces, esas son cosas como esas, no, no se da cuenta una persona cuando está en ese punto. Y lo mismo con cuando ya empiezas a tener trabajadores, no comparas si o no revisas si en verdad lo que le estás pagando a esa persona, si está desquitando lo que le pagas o si tal vez lo está desquitando mucho, porque hay veces que llegan buenos elementos y buenos trabajadores a ti y tú sientes, porque no haces números y no checas, no te das el tiempo a revisar cuál es su producción, simplemente sientes que lo que les estás pagando es mucho, porque normalmente una persona que sí sabe cuánto vale su trabajo, así es de que cuando viene a trabajar y tú le quieres ofrecer algo muy poco, te dicen, no, mi trabajo vale tanto. Y muchas de las veces cuando estamos en esa situación, sentimos que es demasiado lo que pagan, lo que cobran, perdón, pero en realidad es mejor tener a una persona que gane lo justo, pero que produzca, a tener a alguien que no sabe y que por no saber no te da producción. A final de cuentas se lleva más dinero porque si es un trabajo, por ejemplo, para 2 horas y esa persona le mete 8, aunque le pagues la mitad de lo que le pagas al que sí sabe, a final de cuentas te viene saliendo más caro pagarle a esa persona que pagarle, hablando en números, tal vez una persona que no sabe, por decir un número, te cobra $10 y la persona que sí sabe te cobra 20, pero la persona que sí sabe te lo hace en 2 horas. Son, son 20 por 2 son 40. La otra persona que no sabe te cobra 10, pero metió 8 horas, son $80. Te costó el doble de lo que se llevaría la persona que sí sabe. Esos son tipos de errores o cosas que no se da uno cuenta cuando estás en ese punto, pues porque simplemente estás siguiendo la inercia y no analizas, no checas datos, no tienes procesos, no tienes métricas. Entonces, si no hacer todo, ¿qué se supone que hay que hacer? Si no es hacer todo, ¿qué se supone que sí hay que hacer? Lo que uno tiene que hacer es identificar en qué es que eres realmente bueno y hacer eso. Eh, ¿A qué me refiero con esto?
Mira, por ejemplo, hablemos del proceso de la pintura. Eh, Tal vez yo no sea el preparador más rápido, o sea, no soy tan bueno para lijar, para empapelar y todo el proceso que se necesita para la pintura, pero tal vez soy muy rápido para, para sprayar la pintura. Entonces, tengo que saber identificar qué es esa actividad en la que en verdad soy muy bueno y soy mejor que cualquiera de las otras personas que están trabajando en mi equipo. Como en este caso que te digo de la pintura, si yo logro identificar que para sprayar yo soy muy rápido y que le gano a cualquiera de los que están en mi equipo, pues lo que tengo que hacer es delegar o darle a alguien más a que haga la preparación y yo simplemente llegar y sprayar la pintura. Y así, en cualquier otra actividad. Si, así como ahorita en este video que estamos haciendo aquí, si yo no soy bueno para editarlo, pues se lo tengo que dar a una persona a que lo edite y lo publique. Sería una tontería yo estar queriendo hacer eso cuando es algo que me cuesta mucho, porque no soy muy bueno con la tecnología y eso, y dejar de hacer otras cosas para lo que soy bueno. Tal vez sean cosas más simples, a lo mejor hasta, no sé, barrer, limpiar el baño, lo que sea, pero soy más productivo barriendo y limpiando el baño que editando videos. Tiene uno que, eso es lo más importante, tienes que aprender para qué eres realmente bueno y productivo. Eso no me hace sentido. ¿Cómo que vendías pero no había dinero? Pues sí, sí vendía, pero no había dinero y no crecía la cuenta por una sola razón, es que el negocio yo lo hacía así nada más como en la cabeza y muchas de las veces en vez de ganar perdía. Por ejemplo, si yo compraba un carro y digamos que lo compraba en $3,000 y le metía en reparaciones, entre partes y mano de obra, le metía $2,000. Ya estamos hablando que eran 5,000. Pero como no me sentaba a hacer números y ver cuánto tiempo o cuánto era lo que valía el trabajo que yo le había hecho, ni tampoco checaba cuánto le había metido en partes, a veces terminaban vendiéndolo en 4,500 porque llegaba el cliente y me preguntaba, ni siquiera es que ellos me ofrecieran esa cantidad, sino simplemente me preguntaban, ¿y este en cuánto lo tienes? Y me quedaba, no sabía ni en cuánto porque no había hecho esos números y nada más me acordaba cuánto había pagado por él y así sacaba un número rapidito, me lo inventaba. 4,500. Si analizas, estaba perdiendo $500. En vez de ganar, no ganaba nada. Esa es la razón de que en verdad no estaba ganando, pues porque no había un proceso. Número uno, estaba mal que hubiera comprado carros así nada más pues como al azar y por ver qué podía vender. Porque la manera correcta es comprarlos y desde antes de comprarlo vas a saber en cuánto lo vas a vender. Tienes que saber cuál es su valor real en el mercado y en base a eso tú sabes cuánto lo vas a poder vender y con eso como referencia pues puedes saber cuánto puedes pagar por él, cuánto vas a pagar de mano de obra y todo en las reparaciones. Pero era algo que yo no hacía. Entonces, muchas de las veces, tampoco, no te puedo decir cuántas, pero sí sé que muchas veces perdí y en algunas ganaba, porque no llevaba esa contabilidad y ese registro de saber exactamente cuánto me costaba a mí. Simplemente era como ir viviendo día a día Entonces, ¿dónde se estaba yendo el dinero? para todos lados, como te digo. Había ocasiones en las que
el afortunado era el cliente al que le vendía el carro, se lo daba muy barato, a un muy buen precio. Había ocasiones en que el dinero se estaba yendo en mí mismo, yo me lo estaba gastando. ¿A qué me refiero con esto? Que si era un trabajo que era para, no sé, por ejemplo, pintar una puerta, si era un trabajo de 3 horas y en vez de hacerlo yo en 3 horas, le metía todo el día, le metía 10, 12, 15 horas, pues en verdad, ¿quién era el que se estaba llevando ahí el dinero? Era yo. Y el que debería haber ganado era el negocio, pero yo me lo estaba llevando. ¿Por qué? Porque no era no lo estaba haciendo en el tiempo correcto, sino que me estaba tomando demasiado tiempo. Así es, si lo analizas, es como que estaba tirando el dinero a la basura, porque si hubiera ido a trabajar a otro lugar donde me hubieran pagado incluso el mínimo, trabajando esas 10, 15 horas que le metía a una puerta, hubiera generado más dinero que lo que yo generaba por pintar esa puerta para mi carro. Y así, en- eran muchas microfugas que por donde quiera se iban, a veces en el material, porque en vez de comprar por volumen, nada más si necesitaba una lija, a veces hasta iba y compraba, eh, venden así paquetitos de que traen 2 o 3 hojas de lija. Y obvio que eso es mucho más caro que comprar una caja grande. Así, cosas como esas por ahí se iban, poco a poquito se iba fugando el dinero. Sí entraba trabajo al taller. En el principio, eh, sí empezó a llegar trabajo, aunque pues no era lo que yo estaba enfocado y no era lo que inicialmente quería, pero sí empezó a llegar trabajo, especialmente de una persona que se dedicaba a comprar carros en la subasta y venderlos. Tiene un dealer de, este, de carros reconstruidos y esa persona me empezó a dar mucho trabajo. Y ahí fue como que, digamos, donde me desvié un poco de lo que era mi visión. Yo inicié queriendo arreglar mis carros y con esta persona que me empezó a llevar bastante, uno y otro carro, pues casi dejé de hacer los míos porque él me mantenía ocupado todo el tiempo. eh, hasta que me di cuenta pues que por ese lado, en vez de estar ganando, estaba perdiendo porque los trabajos que me traía esta persona eran golpes bien grandes, y no, pues pagaba muy barato para como eran los golpes. Eh, Inconscientemente lo hice. Sería una mentira si te dijera que lo hice estratégicamente, pero el agarrar todos esos trabajos que había muchas de las veces que cambiar motores, transmisiones, suspensiones, pues fue como la escuela, fue mi escuela. Ahí aprendí muchas cosas. Entonces, aunque no se hizo dinero o incluso se perdió, pero, pero fue lo que nos posicionó y fue donde aprendimos gran parte de lo que sabemos el día de hoy. ¿Te diste cuenta rápido o te tardaste? No, sí tardé bastante. Yo creo como donde me empecé a dar cuenta, pasaron como unos 5 años. Y ahí es como que apenitas abrí los ojos y empecé a darme un poco de cuenta. Pero donde ya terminé por completo de darme cuenta de todas estas situaciones, estamos hablando que me tomó alrededor de 8 años entender ya más.
más claramente todo eso. Dame un ejemplo real de una fuga de dinero. Mm, Hay un montón, pero es como, te lo, te lo voy a decir ahorita, una fuga de dinero bien grande. Pues simplemente lo del material, como te lo dije ya hace rato, que si tú estás comprando lijas separadas y por un, por un disco de lija, por comprarlo separado, estás pagando, un ejemplo, $1. No estoy diciendo que eso vale, pero es un número nomás así al azar. Y vas a la refaccionaria y te venden ese paquetito que trae 3 discos de lija por, pues por $3, porque vale a dólar la lija. Pero si compraras una caja, te sale en 30 centavos cada disco. Es una gran fuga de dinero ahí. Porque al final del mes, ¿cuántas discos vas a necesitar? Pero como estás viviendo día a día, pues todos los días vas y compras nada más lo que necesitas para hoy o para ese trabajo. Entonces, esa es una gran fuga de dinero. Y ejemplos como esos hay un montonal. Otra fuga de dinero invisible es, por ejemplo, las utilidades. Pagarlas con la luz o el drenaje y ese tipo de cosas. Por no pagarlas a tiempo, sí, o sea, no vienen y te la cortan, la luz, por ejemplo, o el drenaje. Si no lo pagas un mes, no vienen luego y te lo cortan. Lo puedes ir alargando 3 hasta 4 meses o algo así, pero te están cobrando recargos por ese dinero, intereses, digamos, pues esos son, pero te están cobrando recargos por el dinero que les debes. Y cuando no te sientas a analizarlo, pues piensas que no estás perdiendo nada, pero ya cuando lo analizas, en verdad es una gran fuga. Son grandes cantidades de dinero que se te están yendo mes a mes y que no sabes ni siquiera te has dado cuenta de que lo estás perdiendo. Y ejemplos como eso sobran, o sea, no hombre, hay un montonal. ¿Y cómo los evitas hoy? Pues simplemente es eso, teniendo un control, haciendo un análisis un balance de qué estás haciendo y pues lo más importante, con la experiencia, con los errores cometidos es de donde más se aprende. Creo yo que no hay manera o bueno, no hay mejor manera que equivocarte para aprender y corregir un error. Así es de que, pues ya no cometo ese tipo de errores porque ya los cometí y gracias a Dios logré entenderlo y, y el hecho de haber cometido los errores pues te da esa sabiduría de saber decidir cuál camino tienes que tomar y ya entonces no cometes tanto ese tipo de errores. Pero diría yo que pues que lo que me ayuda a evitarlos es precisamente esa experiencia y también un sentido común que se va desarrollando, pero es en base a toda esa experiencia de todos esos errores que uno comete. ¿No se supone que cualquier cliente es uno bueno? No, la verdad que no. Tiene uno que saber qué identificar, cuál es tu cliente ideal. Por ejemplo, eh, no es lo mismo dedicarte, aunque todos son carros, ¿verdad? Como premisa, pero no es lo mismo que te dediques a reparar carros de pasajeros, carros comerciales, a que te dediques a arreglar eh, equipo pesado, como por ejemplo de una flota de alguna compañía de jardineros o eso, o
una compañía que se dedica al roofing, que tienen camiones grandes. Es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque esos carros o esos camiones son más grandes, obviamente. Necesitas un espacio mucho más grande. Y si tu espacio está diseñado para trabajar en carros de pasajeros, carros pequeños, pues no tienes ese espacio. Ni siquiera, digamos, si estamos hablando simplemente de la pintura, tu cuarto de pintura está diseñado para pintar esos carros. Y cuando tú traes un vehículo de estos de construcción o algo así, ni siquiera entra en tu cuarto de pintura. Lo tienes que si agarras un trabajo así, pues lo vas a tener que hacer fuera del cuarto de pintura. Lo cual, número uno, ya estás haciendo algo que está un poco fuera de la ley. Número dos, estás ocasionando más trabajo, te estás ocasionando más trabajo a ti mismo porque estás pintando en un entorno que no es el adecuado. Así es de que como no estás en el cuarto de pintura, le caen basuras a la pintura que provoca que tengas que lijar y pulir. Entonces estás generándote más trabajo y es simplemente porque no sabes cuál es tu cliente ideal. Tienes que saber exactamente cuál es tu nicho y quién es tu cliente ideal, quién es tu cliente potencial. Hay muchos diferentes nichos. Por ejemplo, no es lo mismo tampoco reparar carros clásicos que reparar carros nuevos. O no es lo mismo reparar carros de alta gama, por ejemplo, Ferraris, cosas así, a reparar carros económicos, comerciales, como son Hondas o Toyotas. Tienes que saber exactamente cuál es tu nicho. Por tal razón, aunque una persona que trae un Ferrari y tú arreglas Hondas o carros así más económicos, obvio que esa persona está dispuesta a pagar más dinero y pensaríamos que pues que es un mucho mejor cliente, pero como tú no tienes el equipo ni el conocimiento para trabajar en esos carros, es un mal cliente, aunque económicamente tiene un poder adquisitivo bien grande. No sé si me explico. ¿Qué tipo de clientes agarrabas al inicio? De todo, en verdad que de todo. Yo no, esto que te acabo de decir ahorita que tienes que identificar cuál es tu cliente ideal. Uf, pasaron años para que yo lograra entender eso. Así es de que al principio yo agarraba de todo. Si me traían a arreglar una grúa, un tráiler, una traila de esas para las yardas, lo que fuera, lo que quería era yo trabajar. ¿Te daba miedo decir que no? Sí, la verdad que sí, porque yo quería, ya después, al principio te digo que no pensaba yo que iba, pues no lo miraba como un taller, pero ya cuando lo empecé a mirar como que sí quería servirle a la gente y resolverle sus problemas, y pues yo a todo el mundo le quería tener una solución y me daba miedo que pensaran que no era capaz, así es de que a todo lo que llegara yo decía que sí lo podía hacer y me daba miedo decir que no. Y también me daba mucho miedo decir que no cuando me pedían un descuento, porque sentía que se iban a ir y que no iban que me iba a quedar sin trabajo. Entonces, y es un gran error. El tener miedo de decir que no creo que es el error más grande que cometemos todos los emprendedores y dueños de, de negocios, de pequeños negocios. Un error muy grande el no, ese de tener miedo a decir que no. Dame un ejemplo de un cliente que te hizo perder tiempo o dinero. Una ocasión en que me hicieron perder tiempo y pues el tiempo es dinero, así es de que equivale
el perder tiempo es perder dinero. Una ocasión que hubo muchas, ¿verdad? Pero algo que se me viene rápido a la mente. Una ocasión que una vez un cliente me habló para que me dijo que quería que le arreglara un carro y, y me mandó fotos de cómo estaba el daño y le di un, un precio aproximado de lo que le saldría. Eh, y el carro estaba como a una hora de camino de aquí del taller. Y me dijo, no, pues sí, venga a ver el carro, pero el precio que me dice me parece algo razonable. Así es de, yo no puedo llevárselo, ¿cree que usted podría venir por él? Y pues yo por las ganas de querer agarrar el trabajo inmediatamente, sí, claro que sí, mándame la dirección, la ubicación y ahorita paso para allá. Cuando llegué ahí, simplemente me dijo que, ok, pues esta es la camioneta, revísela. Y ya, la miré y le dije que sí, que efectivamente, que le respetaba el precio que ya le había dado, que en eso se lo hacía. Y ya me dice, ok, entonces, pues ya me dijo el precio que es, déjeme entonces pensarlo y yo le aviso. Cuando se supone que yo iba a recoger ya la camioneta para traérmela y repararla, entonces pues es una gran pérdida de tiempo. Por eso casi ahora muy rara vez voy a mirar carros así a otro lugar. Prefiero que los traigan aquí. Y otra cosa es que cuando quieren que vaya a verlos porque no se pueden manejar o así, pues les cobro les hago un cobro pues por el viaje, ¿da? Gasolina y mi tiempo. Pero cosas así es que, que clientes que te hacen perder el tiempo y dinero. ¿Cómo sabes hoy si un cliente sí te conviene o no? Pues es fácil, porque obvio que yo sé cuánto vale el trabajo que quiere que le hagan. Entonces, si es una persona que entiende y que no está queriendo él poner sus precios, es un cliente que conviene. Pero un cliente que llega y tú le das el precio y desde el principio ya te está diciendo, te pide un descuento y te dice que quiere que le ayudes con eso, pero que quiere que el carro quede bien, que no quiere ningún detalle, que lo quiere que se mire como si nada le hubiera pasado. Esa ya es una bandera roja, porque el cliente que en verdad quiere que su carro quede como si no le hubiera pasado nada, no le importa pagar lo que le cobres. Lo que sea que le cobres, dice que sí. ¿Por qué? Porque lo que le importa no es cuánto le vas a cobrar. A él lo que le importa es cómo quiere mirar su carro, cómo quiere que quede el trabajo. Así es de que desde ahí te das cuenta cuál es el cliente que vale la pena, cuál es el cliente de problema. ¿Por qué es mal cobrar barato? Pues no es que sea malo cobrar barato, pero tienes que cobrar lo que es lo justo. Y que el problema ahí es que muchas de las veces, dependiendo de lo que está pidiendo el cliente, te digo, muchas de las veces ellos quieren que quede un trabajo muy bien hecho, pero quieren pagar muy barato. Entonces tienes que aprender a identificar qué es lo que en verdad quiere el cliente. Muchas de la gran mayoría de las veces ni siquiera él mismo sabe lo que quiere, pero tú tienes que aprender a leer al cliente, qué es lo que quiere, porque hay muchos que quieren pagar bien barato y que quieren un trabajo excelente. Entonces a esa persona no le puedes hacer ningún descuento. Hay otras personas que en verdad
no les importa tanto cómo se vaya a ver el carro, lo único que lo quieren es funcional, que se pueda manejar y que no se note gran diferencia. Y normalmente esa persona es la que menos te pide descuentos o cosas así. Entonces tienes que aprender a leer qué es lo que quiere, porque si al que quiere el trabajo bien perfecto, por lo mismo que te está pidiendo un descuento, tú te dejas mover por eso y le cobras barato, va a ser un problema bien grande, porque cuando le quieras entregar el trabajo, va a llegar con, recuerdo algunos que hasta quieren ponerles así como luces por debajo y todo, como si fueran carros de show para revisar cualquier detalle. Entonces imagínate si le cobras barato a una persona de esas y no haces el trabajo bien hecho por lo mismo que le cobraste barato, estás en un problemón. Y ya estando ahí, lo único que queda es que te va a tocar perder dinero para que, si quieres mantener la reputación y que digan que haces bien el trabajo, te va a tocar que perder dinero porque te va a tocar que corregir ese trabajo que no hiciste tan perfecto, lo vas a tener que deshacer y ahora sí hacerlo perfecto para que no tengas problema con ese cliente. Entonces es ahí donde está difícil o tienes mucho que tener mucho cuidado si le haces un descuento y le cobras barato a una persona. ¿Alguna vez has tenido un cliente hacer un reclamo falso? Sí, muchas veces en esta vida vemos de todas las personas. Pero uno que se me viene así muy rápido a la mente es en una ocasión que un carro que estaba golpeado de las puertas, reemplazamos las dos puertas y en ese tiempo no les tomaba fotografías hacia diferentes ángulos del carro. Entonces reemplazamos las puertas, lo pintamos, bla. Vino el cliente, lo recogió y se lo llevó. Y como a la media hora que se fue, regresó con el carro y me dice, oye, en el roof el carro tiene unos tallones, dice, y yo miré que tu muchacho tenía un, un taquete con la lija y esa lija es la que rayó el roof. Y yo también recuerdo haber visto ese taquete con lija en el techo del carro. Entonces, desde que me dijo eso, es como, sí pasó eso. Y sin haber ido a ver el carro, le dije, ok, no se preocupe, déjelo y le vamos a reparar ese techo que está rayado. Y ya, cuando se fue el cliente, vine y miré el carro y lo analicé. Los tallones que tenía no era ni siquiera la lija más gruesa, que es 36 o 40, hubieran podido hacer esos rayones. Esos rayones eran como de, haz de cuenta como si lo hubieran pasado tal vez como entre algunos arbustos o algo así, porque estaban, o algunas piedras, no sé cómo, pero eran unos rayones así muy gruesos que ninguna lija hubiera podido hacer esos rayones así. Entonces, esa es una ocasión en la que, haz de cuenta como lo miro yo, como que él aventó una hoja a ver si se quedaba pegada en la pared. Y sí, se quedó pegada, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque yo no, por falta de procesos, no me di cuenta que ese daño ya estaba ahí. ¿Qué cambia cuando subes precios? Pues que empiezas a filtrar clientes, muchos clientes de esos que nada más quieren ah, trabajos a medias, trabajos al ahí se va, se empiezan a ir. O sea, empiezas a quedarte
con personas que en verdad quieren que les hagas bien hecho su trabajo. Y empiezan a cambiar muchas cosas porque empiezas a tener menos carros o menos trabajo, pero más ingresos. ¿Tu taller estaba desorganizado o así es normal? Estaba totalmente desorganizado, ¿sí? Un total desastre por todos lados. Desde la organización en herramienta y materiales hasta la organización en quién hacía las cosas y cómo se hacían. No, no estaba claro quién era eh, el hojalatero, quién era el pintor, quién era el estimador, quién era el barrendero. Nada estaba claro, era un total desastre. ¿Cómo era un día típico ahí? Algo, algo feo, algo difícil. Pues estar en modo supervivencia todo el día a las carreras. Haz de cuenta, ¿a qué me refiero con esto? Que en la mañana no sabíamos, cuando llegábamos ni siquiera no había un plan de trabajo, no sabíamos exactamente cuál carro era el que íbamos a meter. Y como no teníamos claro eso, pues metíamos el primero que se nos atravesaba por enfrente. Y ya cuando estaba aquí adentro del taller, no había partes. Lo sacábamos y ya. O digamos que si empezábamos ese y nada más había una porción de las partes, la aventajábamos hasta donde podíamos y ya luego hacían falta más, lo sacábamos. Y íbamos y traíamos otro que lo íbamos a empezar y resulta que no había partes, va para afuera, es pérdida de tiempo. Luego ya traer otro y, y lo empezábamos también y tampoco lo terminábamos porque hacía falta otra parte. No, pues que ya llegó la parte que le hacía falta al que metimos en la mañana. Ok, ahora saca este y ve a traerte aquel. Así, cosas como esas eran un total desorden, por poner un ejemplo, y así era en todo lo demás. Un caos. ¿Todo dependía de ti? Sí, yo era el que decidía todo. Yo, no, nadie en ese tiempo tenía esa, pues no había delegado a nadie, no había que alguien tuviera responsabilidad de hacer alguna cosa. Todo lo decidía yo. Un gran error. ¿Qué pasaba si tú no estabas? Pues se hacía un desorden porque para empezar, como no estaba yo, en ese tiempo yo era como ¿cómo se dice? La persona esa que anda con los esclavos y que trae como un látigo, un chicote, pegándoles para que se muevan. Pues así era yo, como un capataz que tenía que andar ahí y cuando no estaba, pues empezaban no había producción o hasta se quedaban sin hacer cosas y también como no tenía alguien que pudiera tomar decisiones mientras yo no estaba, si se necesitaba traer algún material o algo y como no estaba yo, no tomaban ellos decisión, no había poder de decisión propia de decir vamos a traerlo de tal lugar, hasta que no venía yo, no caminaban las cosas. Ese es un gran error en un negocio, porque se debe estructurar de manera de que cuando no esté, nadie debe ser indispensable. O sea, debe haber una persona que, aunque yo sea el experto en cierta área, tiene que haber una persona que sea capaz de poder hacer esa actividad, aunque sea tal vez más despacio, pero que no se detenga el, la producción. ¿Cómo aprendiste a dirigir a tus trabajadoras? En la UPE, la Universidad de Prueba y Error. Sí, pues así, a pura prueba y error, equivocándome.
viendo qué funciona, qué no funciona, con muchos conflictos y aquí en el estómago muchos, porque cuando tienes un problema así con una persona, se siente algo bien feo aquí adentro, así, en la UPE, como le digo yo, Universidad, Prueba y Error. ¿Alguna vez te has quedado solo? Sí, varias veces. Bueno, no tantas, un par de veces. Pero sí, recuerdo, la que más recuerdo es esta ocasión donde eh, contraté a una persona que era muy honesta. Y entonces, pero también mi deseo de que las cosas cambiaran era muy grande. Entonces, cuando esta persona llegó y le dije todo lo que quería corregir y me empezó a decir qué cosas teníamos que hacer y qué teníamos que dejar de hacer. Y desafortunadamente, pues las personas que tenía en el equipo en ese tiempo estaban, pues estaban mal acostumbradas ya se habían mal acostumbrado al modo de trabajo que teníamos en ese tiempo, que era un modo erróneo. Porque, por ejemplo, es ilógico que si estábamos pintando, pusiéramos un carro en el que se está trabajando, se le está haciendo bando y haciendo mucho polvo, ponerlo justo enfrente de donde está el cuarto de pintura. O mucho peor, meter al carro, un carro donde le vamos a hacer algún trabajo donde se va a tirar aceite, como algo de mecánica, meterlo al cuarto de pintura. Suena tonto hoy en día, ya ahorita en esta perspectiva que yo lo veo suena muy tonto, pero sí eran errores que cometíamos de meter ese carro, un carro así que iba a contaminar con aceite, meterlo al cuarto de pintura. Entonces, esta persona me empezó a hacer ver todos esos tipos de errores y cuando quise corregir a los miembros del equipo, pues estaban mal acostumbrados ya a esa manera de trabajar errónea y se terminaron por ir todos y ahí me quedé solo. Creo que esa es la ocasión donde de tener 6, 7 personas me quedé completamente solo por unos días. ¿Ha habido ocasiones donde hay peleas entre los trabajadores? Claro, somos seres humanos y todos miramos la vida de diferente manera, entonces eh, es bien difícil eh, mantener ¿cómo le podríamos llamar? Pues esa armonía entre diferentes personas que tienen diferente perspectiva de vida. Eh, pues lo más común, fíjate, son como cosas bien, que a final de cuentas si lo analizamos son como un poco hasta tontas, pero son cosas bien chiquitas que hacen que se generen problemas bien grandes. Hay veces que simplemente es, si dejas que pongan música en el taller, a una persona le gusta un tipo de música y a la otra pues le gusta su propio estilo. Así es de que están como peleando que quieren, a cual más de las dos personas quieren poner la música que les gusta a ellos. Y si no aclaras tú eso de decir, ok, cada quien va a tener, por ejemplo, si tienes a dos personas trabajando y les gusta diferente tipo de música, decirle, pónganse de acuerdo y si son 8 horas de trabajo, váyansela cambiando, 1 hora cada quien, ponga su música,
Pero si los dejas que cada quien traiga su bocina y por ejemplo, a este que le gusta este tipo de música pone aquí su bocina y el otro está cerquitas ahí y tiene su otra bocina, están como compitiendo a ver cuál bocina suena más recio. Y como a este trajo una bocina más grande, ya le ganó a aquel, mañana aquel va a traer una bocina más grande y se vuelve como una guerra de que a ver quién gana. Cositas así tan simples hacen que un conflicto escale a una escala bien grande donde ya se andan queriendo matar. Que sí, me tocó en una ocasión que por algo así y, y uno de los muchachos ya andaba ya correteando al otro con una barra de esas, una barra grande, como esa que está por ahí tirada, que es para sacar las llantas. Ven para acá, hijo de tu chingada madre, vas a ver, bájate de ahí. Y estaba la persona, el que andaba corriendo, estaba arriba de la frame machine aquella, ahí como está el Bronco, y estaba la camioneta, era una camioneta pickup, y se subió a la pickup, y el otro desde abajo, bájate, hijo de tu puta madre, vas a ver ahorita que te bajes. Y el otro, pues, qué chingados iba a bajar, ¿verdad? Y ya, hasta que llegué yo y los tranquilicé. Hey, cálmense, ¿qué está pasando aquí? Pero imagínate donde no haya llegado yo. No sé cómo le hubiera ido a ese que andaba ahí arriba. Porque el otro sí estaba bien enojado con la barra. Bájate, perro, y vas a ver, hijo de tu puta madre. Entonces, cositas así. Y te digo, el detonador siempre es una cosa bien pequeñita que va escalando y va escalando hasta que se hace un problema bien grande. Pero claro que sí ha habido conflictos. ¿Cómo corriges a un trabajador desobediente? Ay, caray. Pues es bien complicado, pero pues es con proceso, con procesos bien definidos hay que irlo corrigiendo. Es de que si es desobediente le vas marcando los procesos, le vas dando hojas para que lea las instrucciones y cosas que tiene que hacer, porque si simplemente lo quieres hacer hablando con él y cada vez que comete un error diciéndole eso, nunca vas a solucionar nada. Entonces, en mi experiencia, lo que me ha funcionado es cuando es una persona así problemática o desobediente, es irle dando procesos y cuando se equivoca, también por escrito darle una notificación de que se equivocó en esa cosa o que si llegó tarde o no vino a trabajar, las consecuencias que hubo y que va a haber si lo vuelve a repetir. Con algunos funciona, con otros hay personas que son prácticamente un caso perdido, no los vas a poder corregir, pero la mayoría sí nos podemos corregir con cosas como esas, con procesos. ¿Cómo previenes accidentes en el taller? Manteniendo todo organizado, todo en su lugar y siempre teniendo procesos definidos de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Pues, mira, por ejemplo, si una persona está soldando o va a soldar y por la parte de adentro del carro no se ve qué es lo que hay, es un gran error dejarlo así como al azar a ver, pues ojalá y que no vaya a aprender nada. No, lo correcto es, vas a soldar aquí por fuera, pero tienes que ver qué es lo que hay por el lado de adentro, porque muchas de las veces los carros tienen insolación por la parte de adentro. Así es de que si es una de esas veces, cuando tú estás soldando,
por acá por fuera, obvio que la lámina por el lado de adentro también se pone al rojo vivo y empieza a arder esa insolación. Y como no quitaste nada de esos paneles ni nada de eso, y también la persona está acá por fuera enfocada en que está soldando, cuando ya se da cuenta es porque por dentro ya hay un incendio bien grande en el carro. Ya no se da cuenta o porque está saliendo ya un humaderón y huele bien feo, o porque ya se ven adentro las flamas de que se está quemando el interior del carro. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, tienes que tener un proceso definido para esas cosas y, y tener un sistema de prevención, de tener pláticas constantes con los miembros del equipo, safety meetings que les dicen aquí, y explicarles ese tipo de situaciones, que siempre que van a soldar se aseguren que del otro lado no haya nada. Que cuando levantan un carro con un gato de esos sea de botella o sea de esos de carrito, nunca lo dejen sobre el puro gato, sino que le pongan una torre para asegurarse y no se les vaya a caer encima. Cosas como esas. O sea, es pura información, darle información a a los miembros de tu equipo, información de qué accidentes han pasado en otros lugares y usar eso como referencia para que a ti no te pasen. Simple, es así, pura información. ¿Cómo resuelves un problema fuera de tu control? Un problema fuera de mi control. ¿Cómo resuelvo un problema fuera de mi control? Está media... Qué buena pregunta, está media complicada. Ok, si no está que está fuera de mi control. O sea que está aún... por eso me imagino que es un problema que está fuera de mi alcance, que no está dentro de mí solucionarlo. Pues la única manera es contactar a la persona que sí lo puede arreglar. Que en este caso, pues si estamos hablando de carros, me imagino que es, si un carro, yo no sé qué problema tenga, por ejemplo, que tuviera un problema de un carro, un problema eléctrico, y yo no sé qué hacer, pues la manera correcta es contactar a un experto en, en ese tipo de carros, en problemas eléctricos, es la manera de solucionarlo. Buscar ayuda de un experto. ¿Crees que una persona sabe todo es mejor que un equipo? No, al 1000% te voy a decir que no. O sea, es muy bueno tener yo les digo unicornios. A ese sabelotodo que tú le dices, yo les llamo unicornios. Son esas personas que es una gran bendición contar con una persona como esas, porque, o sea, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. El problema es que, pues son tan buenos que son temporales, nada más van a venir por una temporada, porque tal vez apenas van comenzando y en cuanto se pueden acomodar, obvio que se van a ir a hacer ellos sus propias cosas. O tal vez la otra opción es que a lo mejor medio que le salió algo mal en su proyecto que están teniendo y buscan trabajo en otro lugar para volver a acomodarse, pero igual se van a terminar de ir. Y el problema es que cuando ese unicornio se va, deja un gran hueco en el taller, que te quedas, pero si tambaleando, casi te estás muriendo, porque esa persona, pues es un todólogo, puede hacer todo lo que se puede hacer en el taller, y tú dependes en gran parte de eso. Entonces, es como te digo, es una gran bendición
y al mismo tiempo es un error tener a una persona así. Es 1000 veces mejor tener a 3 o 4 personas que cada una se encargue de cierta cosa, pero que cuando una de esas personas no viene, entre todos los demás pueden hacer que circule, que funcione el negocio. Pero imagínate cuando tienes a ese, ¿cómo le dijiste tú? Sabelotodo. Al sabelotodo, pues el día que no viene el sabelotodo, se lo llevó la chingada al negocio. Y de la otra manera nunca vas a parar. ¿Hace tiempo tenías miedo que alguien te hacía un reclamo? Mucho miedo. Y creo que eso es algo que nunca se va a quitar. Nada más uno aprende a tolerarlo y a controlarlo un poco. Pero creo que todas las personas que tenemos algún emprendimiento, que tenemos algún tipo de negocio, algún servicio, siempre vamos a tener ese temor de un reclamo. Pues porque no, pues obvio, a nadie nos gusta que nos reclamen, pero aprendes cómo controlarlo y cómo incluso transformarlo en algo bueno. Porque detrás de un reclamo siempre está la posibilidad o la semillita de crecer, de ser mejor. Esa persona que viene y te hace un reclamo de algo que hiciste mal, te está dando la oportunidad de que crezcas, de que corrijas tu error. Y también cuando le corriges ese error a esa persona, te posicionas mucho mejor con él. Ese es un cliente que nunca más te va a dejar, que siempre se va a sentir fiel contigo. ¿Por qué? Porque aunque te equivocaste, corregiste tu error. Así es de que son grandes esos errores, aunque dan mucho miedo, son trampolines para subir de nivel y para posicionarte mejor con todos tus clientes. ¿Contratar gente no te ayudó? Contratar gente, claro que sí me ayudó. Eh, pues porque ya no era yo solo el que hacía todo el trabajo, ¿no? Y también en esa gente, aunque uno al principio piensa que uno es el mejor para todo, te vas dando cuenta que no, que hay algunas cosas para las que sí eres bueno y hay otras cosas para las que eres pésimo, eres muy malo. Y ya ahí cuando vas contratando a esas otras gentes, ellos te van enseñando cómo algunas cosas que tú pensabas que eras muy bueno o que sabías cómo hacerlas, vienen y te enseñan cuál es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué la gente no hacía las cosas como tú? Porque todos tenemos una diferente técnica y una diferente manera de hacer las cosas y de pensar. Todos pensamos diferente. No habemos un solo ser humano que pensemos igualito a otro. Entonces, todos tenemos diferentes maneras de hacer cada cosa, aunque las diferencias sean mínimas, pero siempre de persona a persona cambia el cómo se hacen las cosas. Entonces, en inicio, eso es siempre el emprendedor o la persona dueño de negocio que ya lo está haciendo de una manera, quiere que a fuerza se haga exactamente como él lo dice y eso causa un montón de frustración, pero tiene uno que entender que te tienes que adaptar un poco, o sea, sí vas a poner ciertos parámetros y ciertas reglas, pero no puedes exigirle a alguien que haga las cosas exactamente en el orden y de la manera que tú lo haces. Tienes que aprender a ser un poco flexible con eso. Hay cosas que no son negociables, que se tienen que hacer tal cual tú lo dices, pero en ese mismo proceso hay algunas cositas que tú tienes que hacerte hacia atrás y ser tolerante y dejar que lo hagan a su manera. ¿Te
frustrabas? Mucho. Mucho que se frustra uno cuando las personas... Uno se frustra exageradamente cuando quieres que las personas hagan las cosas a tu manera y ellos tienen una manera diferente de hacerla y que incluso es mejor que la tuya, pero no evitas, eso no evita que tú te sientas frustrado, porque lo que tú quisieras es que lo hagan exactamente a tu manera. Entonces, ¿el problema era la gente o era tú? Son las dos cosas, porque hay muchos paradigmas, muchas cosas, muchas creencias que tenemos programadas y que creemos que así son por la razón de dónde venimos, con quién fuimos criados, cómo o dónde comenzamos a trabajar. Hay un montón de factores. Entonces muchas de las veces el que está equivocado eres tú, pero hay veces que también el que está equivocado es la otra persona y tiene uno que tener esa sabiduría de saber diferenciar y saber discernir qué es lo correcto y cuál método o cuál de las dos versiones es lo que mejor le funciona a cada situación. ¿Trabajabas todo el día? 18, 20 horas todo el día y parte de la noche. Sí, trabajaba un montonal, mucho, en exceso. Eh, Incluso cuando llegaba, en ese tiempo no lo miraba así, pero ahora sí lo identifico. Y es que cuando llegaba a la casa y iba a comer, estaba comiendo y al mismo tiempo estaba en el teléfono, viendo carros que iban a salir en la subasta, buscando partes. Me iba a la cama y, y conectaba el teléfono a cargar y todavía ahí seguía buscando cosas hasta que me ganaba el sueño y me quedaba dormido. Así, prácticamente todo el tiempo estaba trabajando. Yo creo que hasta dormido, porque a veces, muchas de las veces, eh, llegué a despertar y sentía como que todavía estaba trabajando. Entonces el cerebro todavía seguía pensando en soluciones. O muchas veces también pasó que cuando despertaba con una nueva idea de algún problema que tenía y esa idea sí hacía que se solucionara el problema. Así es de que creo yo que hasta dormido estaba trabajando. Entonces, ¿no podrías separar el trabajo con tu descanso? En ese tiempo no podía separarlo. Todo el tiempo estaba pensando en producir, en trabajar. El día de hoy entiendo que es de gran importancia descansar. Claro, también es importante trabajar y producir, pero es muy importante descansar y darle tiempo a tu propia persona. Entonces, ¿por qué dices que no avanzabas? Pues no avanzaba porque, como te digo, estaba trabaje, pero no... Mira, te voy a poner este ejemplo, aunque esté ahorita aquí así, moviéndome. ¿Verdad que estoy teniendo gran actividad? Me estoy moviendo, pero no estoy avanzando. Estoy exactamente en el mismo lugar. Pero mira, estoy haciendo mucha actividad. Entonces, eso era lo que pasaba ahí. No, aunque hacía mucho trabajo, pero no avanzaba. ¿Cómo se siente eso al final del día? Pues es algo bien frustrante y que te provoca ansiedad y un montón de sensaciones bien culeras. Porque imagínate que estás haciendo todo lo posible por avanzar, pero a pesar de que haces tu mejor esfuerzo, cuando analizas, te das cuenta que estás exactamente en el mismo lugar o que incluso en ocasiones has retrocedido. Entonces, es algo muy frustrante estar en esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre estar ocupado y avanzar?
Eh, pues estar ocupado, puedes estar ocupado en cualquier cosa. Puedes estar, o sea, yo puedo decir, digamos que quiero limpiar este pedazo de cemento. Puedo agarrar un cepillo de dientes y comenzarlo a limpiar. Estoy ocupado, ¿verdad que sí? Pero todo depende qué es lo que quiero. Quiero que quede bien limpio y brilloso. Si quiero hacer eso, necesito ir a rentar una máquina que primero medio que limpia bien profundamente el concreto y después de ahí la máquina que lo pule. No soy experto en pisos, pero más o menos a lo que yo entiendo así funcionan los pisos, ¿verdad? Entonces voy, traigo, le elijo, le quito toda la suciedad y después traigo la máquina que lo va a pulir y lo va a dejar bien brilloso, bien bonito. Pero si lo quiero hacer con el cepillo de dientes, sí estoy así, verdad que sí estoy teniendo un movimiento, estoy haciendo algo, pero no estoy teniendo un progreso. Espero que sí se entiende la respuesta. No es lo mismo estar en movimiento que estar avanzando. ¿Tú sentías que tenías control del negocio? Sí, en ese momento yo sentía que tenía el 100% el control. Porque no te das cuenta de ese tipo de cosas. En ese momento no te das cuenta hasta que pasan otro tipo de situaciones que te ayudan a entender que en verdad no tienes control. ¿Qué cosas solo estaban en tu cabeza? En ese tiempo lo único que estaba en mi cabeza, para serte honesto, era simplemente tener dinero para pagar mis cuentas. O sea, nomás eso, sobrevivir. Era todo lo que había en mi cabeza. Yo no tenía eh, ideas de querer ayudar a la gente. ¿A qué me refiero con querer ayudar a la gente? Eh, en este negocio en el que estamos, reparar los carros, pues cada persona que trae un problema de un carro a arreglar es eso, es un problema. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ayudarle a esa persona a resolver ese problema y gracias a resolverle ese problema, esa persona nos paga una cantidad. Eh, y entonces en ese tiempo yo no entendía esa parte. Y es algo bien contradictorio y que el por qué te das cuenta que por eso no generas ingresos. ¿Por qué? Pues porque yo no entendía la parte más importante. Yo no entendía que mi trabajo era resolverles los problemas automovilísticos a las personas. Lo que yo quería es que esas personas vinieran, me trajeran dinero para resolver mis problemas económicos. Todo cambió cuando entendí que para que la persona venga y me traiga dinero, yo le tengo que ayudar a resolver su problema. ¿Alguna vez parabas de hacer lo tuyo a ayudar a otra persona? Sí, hasta eso que creo que, o no creo, estoy completamente seguro que soy un buen ser humano, porque sí hubo o ha habido muchas ocasiones en las que llega una persona a pedir ayuda y gracias a Dios he tenido ese buen sentimiento de que cuando hay una persona que pide ayuda, aunque yo esté ocupado haciendo algo, ir a ayudarle y brindar esa ayuda. ¿Hubo un momento donde dijiste, ya no puedo seguir así? Sí, eso es como como dicen, es como tocar fondo, es el día más difícil y el día que sientes que todo se acabó y dices, no, ya no puedo seguir así. No lo tengo bien claro qué día fue,
porque creo que no fue exactamente un día, sino fue un cierto momento que duró, fue un periodo que duró algunos días, si no es que hasta unos meses, pero sí lo tengo muy claro dónde fue. Y fue un momento donde eh, ya todos los días yo en las mañanas me levantaba a ver en la cuenta de banco si estaba sobregirada, y en las noches lo único que hacía era pedirle a Dios que me ayudara a que lo que había entrado cubriera lo que se estaba yendo. Así es de que si venían compañías que traían partes, yo escribía un cheque y se iban, pero en verdad ni siquiera sabía si iba a haber al día siguiente dinero suficiente para cubrir esas cuentas. Y lo único que yo hacía era en la noche como pedirle a Dios que me ayudara a que sí fuera a ver. Muchas ocasiones sí hubo lo suficiente, hubo veces que rebotaron varios cheques, pero ahí en ese momento pues no sabía exactamente ya ni lo que estaba pasando, simplemente era seguir yendo y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué fue lo que cambió en tu cabeza? Pues lo que cambió en mi cabeza es eso, es la mentalidad. Estaba, mi mentalidad estaba en un modo supervivencia o en un modo de pensar de pobreza, que es lo que desde mi nacimiento y toda mi infancia y juventud fue lo que pensé. Y lo que me hizo cambiar fue eso, cambiar la mentalidad y sentirme y saberme que soy próspero, que soy abundante. Ahí fue donde todo cambió. Cuando cambia la mentalidad de que ya no te sientes que eres una persona limitada y eso, y que te sientes con esa capacidad de hacer cualquier cosa, cosas bonitas empiezan a venir. Empieza a llegar el éxito por todos lados. Eh, Personas que sentías que son inalcanzables para ti, empiezas a convivir con ellas, empiezas a tener acceso a tantas cosas que eran inimaginables, te empieza a llegar todo lo que nunca habías imaginado, todo lo que son tus sueños empiezan a realizarse. Si tenías, no sé, un sueño de tener una casa, de repente se te presenta la oportunidad de comprar esa casa, de comprar esa propiedad, ese carro, lo que sea que tú querías. Pero todo depende de eso. Simplemente he escuchado mucho por ahí que romper paradigmas. ¿Qué es para mí romper paradigmas? Haz de cuenta que es como si hubiera un techo. Tú estás aquí y hay un techo que ya no te permite ir más allá. Romper paradigmas es como que quebraste ese techo y te vas de ahí y ahora ya hay otro techo más alto, pero ya te hace ver las cosas desde otra perspectiva. ¡Pum! Cuando tú rompes esa barrera, rompes esas creencias, se empiezan a venir un montón de cosas inimaginables. Y ya ahora empieza a ser un trabajo. Entiendes que ese es un trabajo de día a día. Todos los días tienes que seguir rompiendo paradigmas y reprogramando tu mente, porque si no te quedas estancado. ¿Qué dejaste de hacer? Muchas cosas. Dejar de perder el tiempo en cosas tontas. Con, ¿Qué son cosas tontas? Pues perder el tiempo, por ejemplo, ver cierto tipo de... No quiero, para no entrar en polémica, no quiero decir qué tipo de cosas, pero por ejemplo en la televisión puedes mirar
Es muy diferente mirar una novela en la que solo se habla de superficialidades y cosas así, que mirar un documental donde, donde se habla, o una serie donde se habla de cómo mejorar un negocio y cosas así. Así es de que dejé de hacer eso, dejé de usar mi tiempo en cosas que no me beneficiaban, y trato de todo el tiempo usar mi recurso más importante, que es el tiempo, en cosas que me nutren, que hacen que me convierten en una mejor persona. Si alguien está justo en ese punto, ¿qué debería hacer? Leer. Y si no le gusta leer así en un libro, equivale a lo mismo mirar podcast, mirar audiolibros, o digo, escuchar audiolibros, o mirar en videos en YouTube, donde sea, de cosas que sean de provecho, que sean cosas interesantes, que sean cosas constructivas. La respuesta está ahí, es en el leer y mirar. Normalmente una persona que escribe un libro lo hace describiendo cómo logró llegar de un punto A a un punto B, sea económicamente, sea personalmente, lo que sea. Pero entonces, si tú lees ese libro de lo que tú quieres corregir, todos los tropiezos que dio esa persona en su proceso te van a ayudar a que, si a él le costó, no sé, 5, 10 años en lograr ese proceso, con la ayuda de esa lectura que tú tienes, probablemente tú lo vas a hacer en uno, o hasta en menos, en un año o hasta en menos. Entonces, es bien importante eso, leer, tener información de lo que quieres hacer. ¿Qué es el mejor consejo que le puedes dar a alguien que es autoempleado? El mejor consejo que le puedo dar a una persona que es autoempleado es decirle que se tiene que preparar, que tiene que invertir en su conocimiento, porque de nada sirve que sea un muy buen trabajador, o sea, que entregue trabajos espectaculares. De nada le va a servir que sea el mejor y que haga el mejor trabajo si no tiene, por ejemplo, a un equipo de marketing que le ayude a anunciarse. De nada sirve que seas el mejor, haciendo el mejor trabajo, si no tienes quien te ayude a mostrar lo que eres capaz de hacer. Es más importante incluso tener a un equipo que muestre que eres capaz de hacer ciertas cosas, aunque no seas tan capaz de hacerlos, pero que sí lo muestren, a tener esa gran capacidad de sí hacerlo y no poder enseñárselo al mundo. Así es de que lo que yo le recomendaría a ese autoempleado es que comience a trabajar en dejar de ser un autoempleado, y que rompa esa barrera o ese paradigma, esa limitación que le dice que es bien difícil, porque eso es lo que cuando estamos en ese punto pensamos: la gente no hace las cosas como yo, si no lo hago yo, no está bien hecho. La gente nada más viene a... Los trabajadores nada más vienen a meter horas y a cobrar. Todas esas son puras creencias limitantes, y eso es lo primero que se tiene que dejar de hacer. Claro que sí hay personas que nada más vienen a meter horas y a llevarse un porcentaje de dinero, pero precisamente eso es lo que tienes que hacer: aprender a diferenciar quién
quiénes son esas personas y sacarlas de tu entorno y dejar a los que sí te están aportando. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y ese va a ser el paso para dejar de ser, el primer paso, ese va a ser el primer paso para dejar de ser un autoempleado. Porque tú no te metiste a un negocio para ser un autoempleado por el resto de tu vida. Lo que tú quieres es tener un negocio que funcione y que te dé ingresos para que puedas vivir tranquilo.